a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Pues bien, amigos televidentes, gracias a Dios hemos llegado a esta noche del viernes 24 de abril en casa. Claro que sí, quedémonos en casa para tratar de evitar el contagio de este mal que está batiendo al mundo entero, y El Salvador no es la excepción. Nosotros por lo menos aquí estamos pie al cañón siempre y cuando Dios nos lo permita, con nuestros analistas que de verdad que me da gusto poderlos presentar, porque gente fiel que está aquí pese a los pesares, pese a las vicisitudes que estamos sufriendo y que siempre nos dan ese espaldarazo. Me refiero a Ulises del Dios Guzmán y a Ronald Umaña. Señores, gracias de verdad por estar con nosotros. Dios nos permite esta oportunidad de seguir analizando los hechos. Alfredo, un gran gustazo, y como tú dices, Dios nos lo permite y aquí estamos. Gracias, Alfredo, hombre. Sí, ya estamos claros, ¿verdad? Nos debemos a Ágape y sobre todo a la teleaudiencia, ¿verdad? Que también es fiel con nosotros. No como ustedes también tan fiel, ¿verdad? Porque nuestra audiencia está en casita y ustedes se tienen que desplazar, bueno, nosotros venir hasta acá, un poquito, ¿verdad? Y nosotros le agradecemos totalmente pero a lo usted, hacemos amigo con gusto, televidente, que está con nosotros, dándolo también ese fundamental, porque nosotros hemos sido creados para usted, para servirle. Así es. Pero estos hombres nos permiten de verdad tener esta oportunidad de podernos orientar, educar. Están donde deben estar. ¿Verdad Donde que sí? corren menor riesgo. Sí, así Tanto es que... por ataque de coronavirus como por ataque del gobierno. Bueno, eso lo vamos a ver adelante. Está que la policía en la calle. Bueno, pero ni modo, así está la No, ni cuestión, modo. señores. Bueno, si quieren, entramos en lo que decimos, entramos manos a la obra, ¿verdad? Para que nuestra teleaudiencia pues siga sintonizándonos y conociendo los diferentes puntos de vista de los fenómenos que han ocurrido durante lo largo de esta semana, los hechos políticos, sociales y económicos en que está embebido nuestro país y las decisiones gubernamentales. Nos ha llamado la atención, amigos televidentes, el siguiente tuit del presidente que soltó el día de ayer, anunciándole a la Asamblea Legislativa que habían fuertes indicios que, había COVID-19 ahí en el recinto. Y dice, este es el ICES, es un conjunto
Una mesa de trabajo. Una mesa muy bien, mi querido Ronald. Para que a esta hora de la noche estás más despierto. Ah, no, estoy viruco. ¿Cómo dice ahí, Doc? El IESES ha detectado significativa sospecha de COVID-19 en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa en estos momentos. Se recomienda el cierre de la plenaria y el autoaislamiento de todos los diputados y personal mientras se descarta o se confirma los casos sospechosos y sus nexos. 13 horas, si ustedes lo pueden ver, es la 1 de la tarde cuando él lo dijo, y cabalmente a esa hora es que el presidente Mario Ponce la suspendió porque era a las 9 del día de ayer y las pasó para cabalmente a esa hora, exactamente a esa hora, 1 de la tarde. Pues mire, realmente vamos a comentarlo porque para tener un amplio criterio y un background, un respaldo a todo esto, vamos a ver, amigos televidentes, lo que dijeron los diputados referente a esta advertencia del presidencial. Que dicen que ha colocado el presidente Bukele de que aquí está contagiado el ambiente, el coronavirus, COVID-19, y que va a mandar a la policía, el ejército. Algunos se han ido ya con sus cosas. Yo le pido que llame al orden y que busquemos la información precisa, y le sugiero que usted, como presidente del órgano legislativo, llame al presidente de la República en caso de ser cierto ese Twitter y le diga que esto está fuera de foco, pues totalmente, no es real. Pero mire el desorden que se ha armado ahorita por un Twitter que está circulando, donde dice que va a venir a intervenir con ejército y policía, porque aquí todos estamos contaminados. Por favor, presidente. Gracias. Lo que yo les quiero manifestar es lo siguiente. Los diputados son culpables de su propio, porque son bromas de diputados. Aquí una diputada tosió y puso un Twitter de que era posible contagio. Perdone, puede toser por alergia, puede toser por cualquier cosa. Eso no se vale colocarlo en los Twitter. Entonces, los mismos diputados son culpables de los problemas. Entre los mismos se complican. Pues bien, eso es lo que dice el presidente. Bueno, señores, creo que las preguntas hacia ustedes están fuera de contexto. Ustedes ya saben más o menos cómo está esta situación. ¿Qué piensa de eso? Bueno, dos cosas hay que señalar ahí. Uno, que es lo que estaba conociendo la Asamblea Legislativa, que estaba a punto de superar vetos. Una superación de veto, de un veto presidencial, y que podría creerse en consecuencia que es una forma de boicotear a la Asamblea Legislativa. Eso por un lado. Luego, otra cosa que llama incluso, sinceramente, seriamente la atención es el hecho de que la diputada Nidia estaba diciendo no solamente de la supuesta información o sospecha que provenía del gobierno de que podía haber coronavirus en la Asamblea Legislativa, que por cierto las informaciones que vienen del gobierno no son creíbles. Ya se ha detectado en un caso otro y otro que miente, sea, la información del gobierno es mentirosa, de modo tal que no se le puede dar crédito, y cualquier cosa que diga está sujeta a comprobación por cualquier otro medio, menos el gobierno. La fuente oficial es la menos creíble posible. Pero esto es solo entre paréntesis. Además, mi concepción personal, el gobierno, de lo que yo he visto, y lo que he visto, es el más mentiroso y cínico para mentir. Y hay un caso ahí particular, último, reciente, en donde descaradamente le están señalando las mentiras a un ministro. Bueno, pero lo otro que dijo es que, no sé si eso fue también en algún tuit del presidente, que amenazaba con enviar a la policía y a la Fuerza Armada por esa supuesta información de posible coronavirus. Ya eso ya me parece una cosa grave. Primero la amenaza supuestamente. Pero si ya lo hizo una vez, ¿qué otra vez? No, me una parece manchita grave. más al tigre no lo va a hacer Pantera. Pues es lo mismo.
Pero eso es grave. ¿Y tiene derecho el presidente de hacerlo? No, por supuesto que no. ¿Y por qué no lo va a hacer? ¿Y por qué no va a tener derecho? Si está tratando de prevenir que haya coronavirus adentro de la sesión plenaria. Él está trabajando en pro de la salud de los salvadoreños. Es el cuento que le mete a la masa fanática, ¿verdad? Y los fanáticos le creen el cuento, ¿verdad? Pero mandar gente armada con armas de asalto o tanquetas para andar persiguiendo el coronavirus donde lo encuentra es una ridiculez. Pero el propósito no es ese, el propósito es meter miedo. El propósito es de nuevo recordarle a los mismos diputados que ya intervino militarmente en la Asamblea Legislativa y que lo puede volver a hacer con cualquier chambrecito que él mismo se invente. Quiere decir que estamos en lo mismo, estamos siempre bajo una acción que peligrosamente podría llamarse una acción terrorismo, un terrorismo presidencial, posiblemente. Así es que la finalidad sigue siendo la misma, la finalidad del presidente de orientar el gobierno con la excusa del coronavirus hacia una dictadura. Eso sí que es grave. Vamos a ver qué dice Ronald Umaña cuando volvamos después de este espacio, porque Ronald tiene la visión política, usted la judicial. Y bueno, estos son los conceptos del doctor Ulises del Dios Guzmán ante esta situación, amigos televidentes. Vamos a ver qué dice Ronald Umaña, pero después de esto. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, Ronald, ¿qué te parece esa situación que el presidente dijo, COVID al interior, presuntamente COVID al interior de la Asamblea Legislativa? Y viste todo el relajo que se formó en la Asamblea por culpa de ese tuit. En teoría política, eso se llama terrorismo clásico, ¿verdad? O sea, difundir una falsa información para generar miedo colectivo. Terrorismo clásico. ¿Pero por qué va en propaganda política así se llama? ¿Por qué va a ocupar esos medios de terrorismo clásico? Porque el Estado se persigue con eso. Es que mira, aquí hay un problema grave, la confrontación del Ejecutivo, del presidente versus los otros dos órganos del Estado está rebalsando ya muchas cosas, hombre. Vamos a ver, Corte Suprema le ordena a él que junto con la Asamblea Legislativa legislen para repatriar a nuestros hermanos que se han quedado varados en todo el mundo, ¿verdad? Estamos hablando como de 5.000 hermanos nuestros que tienen todos los derechos, como bien lo explicó el doctor Ulises del Dios Guzmán en un programa anterior, que tienen todos los derechos, son salvadoreños nacidos acá y el Estado tiene la obligación de protegerlos. Y creo que somos el único Estado que no los ha repatriado en el mundo. El único. Entonces, Corte Suprema ordena. ¿Qué dice el presidente? Que no va a hacer caso. ¿Verdad? Que lo que está diciendo la Corte es que matemos a la gente, lo cual no era cierto. Delito del presidente. Entonces... Comete delito. Desobediencia. Desobediencia, comete desobediencia. Entonces viene la Asamblea Legislativa y no quiere cometer desobediencia y hace la ley para repatriar y se la mandan. Y esa ley es la que iban a superar el veto ayer. Cuando le mandan la ley al presidente, ¿qué hace el presidente? La veta y la manda a la Asamblea. En el momento que iban a superar eso, manda el tuit para que no se dé y no se dio. Pero automáticamente el antier, un día antes, viene y le dice que él va a traer ya los repatriados, que de todo el mundo y que... Bueno, la canciller llegó. Bueno, la canciller dicen que estaba en el aeropuerto, pero lo que habían venido eran unos deportados, no repatriados, ¿verdad? Entonces eso habría que investigarlo a fondo, pues, porque, mira, no puede ser, esa confrontación, ¿a qué nos lleva? Era mentira, es que es... ¿A qué nos lleva? Esa confrontación, ¿a qué nos lleva? A nada, a problemas como ese, a generar relajos en el primer órgano del Estado, generar terrorismo interno allí. ¿Y cuánto dinero cuesta al salvadoreño todas esas pantomimas que yo te devuelvo, que yo te veto, que yo hago la ley, que entonces lo voy a mandar a traer yo? Y no estaba la ley, pues, y no la Corte había ordenado ya. Bastaba con haberle hecho caso a la Corte rápido y ya los hermanos ya los tuviéramos aquí.
ya lo tuviéramos en cuarentena, cuidándolos. Que no era ni necesario. No era necesaria la ley para nada, había que traerlos de obligación. La Constitución. El Estado, la Constitución, punto. El Estado tiene la obligación de proteger a sus conciudadanos donde quiera que se encuentren. En cualquier, imagínate, hay una guerra en otro país y tenés allá 2.000 salvadoreños, que los vas a dejar que te los maten o los vas a traer como Estado. ¿Ah? El Estado tiene la obligación de proteger a sus conciudadanos. Si no, ¿para qué queremos patria? Sí, correcto. ¿Para qué queremos el Estado? Es que ese es el sentido de la patria. Sí, la nacionalidad, el nacionalismo, ¿a dónde va a estar? Si el Estado no te va a responder cuando vos tenés problemas. Bueno, pero si se repatrian a esta gente luego del calvario de estar fuera del país, al volver aquí van a centros de... A otro calvario, y un peligro latente, hasta de muerte. Latente. Hasta de muerte según los últimos resultados. Imagínate. La mayoría de los casos... Tú dijiste a los depósitos humanos. A los almacenes de depósitos humanos. Porque ahí es donde se han contagiado la gran mayoría. Entonces, enfrentar ese peligro de muerte, después de estar peleando para lograr venir a su propia patria. Ya lo dice la Constitución, si no necesita ley, no necesita resolución. Lo que ocurre es que si hay resolución judicial y no se cumple, ya cambia el estatus jurídico del sujeto. Ya no es una cuestión solamente de mera arbitrariedad, ya es una cuestión delictiva, porque había una resolución que no se ha cumplido. Y si hay una actuación delictiva, ya hay un llamamiento para el señor fiscal. Pues, ¿qué ocurre, señor fiscal? Bueno, el señor fiscal debe de estudiar esta situación, abrir el expediente y eventualmente, si determina que ciertamente hay probabilidad de cometimiento de delito, por lo que he dicho y hecho el presidente y el gobierno, pues entonces solicitar el antejuicio a la Asamblea Legislativa. Eso es lo que tienen que hacer. Esta cuestión realmente se ha venido rebalsando en buena parte por ignorancia del mismo presidente. Este sería un caso magnífico de lo que el gran filósofo Sócrates llamaba el intelectualismo moral, que él decía de que al hacer el mal era una consecuencia de la ignorancia. En este caso en particular, como el presidente cree que porque lo han elegido como presidente tiene todos los poderes, ignora que hay división de poderes, que hay atribuciones, que hay competencias y que lo que a él le corresponde es respetando las competencias de los demás y que en ocasiones él debe someterse a otras decisiones, en este caso a las resoluciones del órgano judicial. O es que los otros poderes están deslegitimados por sus actuaciones anteriores y la gente ya no los quiere. No pueden estar deslegitimados. No, están en sus funciones. Están en ejercicio de sus atribuciones. El que se deslegitima es el presidente al no respetar la institucionalidad republicana y democrática. Y es que mira, yo he estado viendo en las redes sociales y aquí hay un grave error de muchos amigos con ciudadanos. Por ejemplo, ellos dicen, a mí me lo escribieron allí, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia habían sido electos inconstitucionalmente, porque habían sido electos en base a una negociación, ¿verdad? Y ahí hubo un reparto de puestos. Mire, perdónenme, pero ellos fueron electos democráticamente y de acuerdo a las leyes de la República. Se eligieron como dice la Constitución. Todos se eligieron con los 56 votos porque se elige con 2/3 y es una elección de segundo grado. Así se hace en esta república, así está legislado y así se cumplió. Que hubo una negociación, por supuesto. Los parlamentos son para negociar en todo el mundo y siempre han sido para negociar. Si a mí me extraña cuando dicen, no, el presidente no puede ir a negociar a la asamblea. ¿Cómo que no? Si es el primer ente político de este país. Él debe de llegar ahí, hablar, negociar y negociar y negociar. Para eso son los parlamentos. Claro, tenés una elección de 5, tenés 2 fuerzas grandes. ¿Tú crees que, suponte que Ulises maneja una fuerza y tú manejas otra? ¿Tú vas a dejar que Ulises ponga los 5? No, ¿verdad? Debería, Alfredo. Y está criticando las actitudes dictatoriales. Ella quiere todo el pastel para él, ¿verdad? Bueno, pues entonces tú vas a querer los tuyos y tú los tuyos. Pero hay otros 2
pequeños, medianos por ahí que al menos quieren uno, ¿verdad? ¿Cómo se reacomoda todo Y eso entonces en la negociación? Viene la negociación y llegas a un acuerdo. Ese acuerdo se lleva a la votación, se obtienen los 56 votos, son electos. Igual que el fiscal y que el procurador de derechos humanos. Esto es la mejor corte posible dada los equilibrios de fuerza en el momento. No se critica la elección mediante la Constitución de la República. Lo que se critica es que se escoge en perjuicio de la ciudadanía. No, porque los funcionarios escogidos van a actuar en contra de los ciudadanos. Creo que está hablando el presidente Bukele, ¿verdad? Porque el que más claramente actúa en contra de lo que le han dado el voto al presidente Bukele. Ahora, con relación a los magistrados de la Sala de la Constitucional, le agrego, además de esa parte de la negociación, que ellos también tienen un filtro de calificación. Todo proviene del filtro de los abogados, porque una parte es propuesta por el Consejo Nacional de la Judicatura, integrada por abogados, y también ellos mismos, los mismos concejales electos por abogados. Entonces estamos hablando de un filtro de cooptación, es decir, las de universidades, calificación, ¿verdad? Y de las facultades de derecho de las universidades. Siempre abogados. Y usted me va a decir y que los otros son de elecciones de todo el gremio de abogados, el otro es 50% de los candidatos. Entonces estamos hablando de un universo de todos los abogados que precalifican a los candidatos para ser abogados. Y al señor Bukele, ¿quién lo ha precalificado intelectualmente? Nadie. Un Twitter, y entonces todo el mundo dijo que le iba a dar un tren de alta velocidad, y después que otras cosas, el aeropuerto de Dubái que se lo iba a traer para acá, y un montón de fantasías que les ha vendido en la cabeza y que ya les olvidó. Entonces la gente compra la fantasía a través de los Twitter. Esa es la forma en que han calificado al señor Bukele en su competencia. En consecuencia, quienes están mejor calificados no es lo ideal, sino que es lo mejor posible, son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en este caso de la Sala de lo Constitucional. Perfecto, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Esto se está poniendo bueno, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad? No nos cambie porque tenemos más para usted después de esto. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, hemos estado observando, amigos televidentes, que la gente que lleva la oposición en este país está siendo, pues, de alguna manera observada fuertemente. El caso del doctor Milton Brizuela. Él, la última vez que estuvo en este programa, dijo lo siguiente, veamos. Para hacer un llamado tanto al gobierno como a toda la clase política, que no se puede aprovechar una crisis como la que está viviendo nuestro país para entrar en un enfrentamiento que estamos viendo los salvadoreños en este momento. El llamado es a todos, al presidente que cumpla las resoluciones, a la Asamblea Legislativa a que siga con su trabajo. Bueno, estos son los planteamientos del doctor Milton Brizuela, que está encarnando una oposición atacada. Bueno, de hecho, yo he visto cantidad de troles ahí difamándolo y tratándolo de molestarme, simplemente por el hecho de haber pedido de que en el colegio médico eran capaces de montar una mesa técnica de epidemiólogos, de biólogos, para ayudarle al presidente, que ya se lo habían ofrecido, pero el presidente los había despreciado, digamos, ¿verdad? Entonces él viene y lo denuncia. Vino aquí al canal aquel día y te hizo un excelente programa, muy técnico él, ¿verdad? Entonces, y que porque dicen que es de un grupo de derecha, de pensamiento de derecha. Sí, hombre, él tiene derecho a pensar como quiera, como quiera. Este es un país democrático, esta democracia nos ha costado sangre a nosotros. Aunque hay una mala que sigue Bukele que tiene derecho a no pensar. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Aunque hay una masa que sigue a Bukele que tiene derecho a no pensar. ¿Me entiendes? Lo cual es antinatural, ya no digamos a lo natural que tiene derecho a pensar. Sí, el doctor tiene derecho a pensar como quiera. Mire, yo soy social cristiano y he sido social cristiano toda mi vida y tengo derecho a hacerlo. Claro. En mi época de adolescente, a mis compañeros los asesinaron por ser social cristiano, sí, por pensar diferente.
Bueno, la Constitución de la República decía que eran prohibidas las doctrinas anárquicas a la democracia. Anárquicas y contrarias a la democracia. Eso es lo que suprimieron. Entonces, así lo decía el pluralismo político y partidario. Entonces, eso se cambió y se cambia por el pluralismo político. Precisamente por eso. Pluralismo por político. La persecución de las ideas políticas de la gente. El pluralismo político es que todos tenemos derecho a pensar como nosotros querramos. Y el pluralismo significa igualdad de oportunidades para accesar al poder. Igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos para accesar al poder. Estas son de las grandes diferencias entre un gobierno democrático y un gobierno autocrático. Por ejemplo, los gobiernos comunistas. ¿Cuáles son los grandes problemas? 2. El determinismo económico y el determinismo histórico, ¿verdad? El económico es porque el Estado te dice a vos qué vas a hacer y punto, ¿verdad? Ese es determinismo económico. ¿Quién producir, cuándo producir, con quién producir, cómo distribuir? Y la economía centralizada. El histórico es el más terrible, porque el determinismo histórico significa que tú no tienes derecho a elegir a nadie que te gobierne, ni tienes derecho a ser electo. Ese derecho le corresponde al partido único que gobierna, que en el caso que estoy analizando, que es de los comunistas, es un partido comunista. Y como ellos son los mejores del mundo cuando gobiernan, el mejor de ellos es el secretario general del partido. Por lo tanto, ese va a ser el gobernante. Pero vos no lo elegiste nunca. No tenés derecho a elegir. Tampoco puedes decir quiero ser candidato a presidente, porque tampoco tenés derecho a que te elijan. Eso es determinismo histórico. O sea, la historia, según ellos, te determina el rumbo de la vida del pueblo, cosa que aquí no es así, al menos según la ley. Aquí todos tenemos derecho a elegir y a ser electos, a pensar como queramos. Aquí tienen derecho a ver marxistas, socialdemócratas, de los de Bernstein, de los de... ¿Estaremos preparados para eso? Estamos preparados. De hecho, ¿cuántos años llevamos de democracia? Desde Napoleón Duarte para acá, que fue el primer presidente que se quitó la banda y se le entregó a otro de otro partido político. Eso no se veía antes. Antes te daban golpe de Estado con el PCN. Toda la dictadura militar la vivimos con fraudes. Ahí fue el primer gran ejemplo, Napoleón Duarte. Y ahí para allá hemos venido avanzando. Lo que queremos y pretendemos hoy, al menos mi amigo aquí y hoy, tú con tu programa, es que no retrocedamos ni un milímetro de esta democracia que nos ha costado sangre. ¿Cómo no se retrocede, doctor? Bueno, el problema que tenemos es que lastimosamente un gobierno civil que ha llegado, yo no diría que democráticamente, pero sí ha llegado a través de las urnas, porque la democracia implica más que las urnas. Pero este gobierno ahora se ha convertido en un intento de dictadura. Y esa criatura puede realmente florecer y eventualmente puede someter a la gente. Además, hay gente, y todos las conocemos, que no se atreven a opinar en contra del gobierno, a disentir en contra del gobierno, porque le tienen miedo a que lo insulten, que lo amenacen, que le digan cualquier grosería, pero vulgaridades, porque esos troles al servicio del presidente, algunos pagados y otros gratuitos, opresivos, son maravillosos para insultar y se callan. O sea, yo les digo a esa gente que están logrando el propósito, los vulgares, los chabacanes, los inetos, están logrando el propósito de silenciarlos. Si uno va por la calle, perdón el ejemplo, solo es ilustrativo, no es demostrativo, es ilustrativo. Uno va por la calle y le ladra a un perro, ¿qué va a hacer? ¿Le va a regresar a ladrarle? No, es cualquier cosa. Si alguien tiene un pensamiento diferente, tiene una crítica al gobierno, a la idea, a la forma de gobernar, a las mentiras que dicen y quiere decir la verdad, no se reprima porque lo van a insultar, porque le van a hacer una grosería, porque lo van a amenazar. Esa gente realmente es gente residual, porque el grueso de la gente no se atreve a pensar, pero porque ya está reprimido por la minoría que está insultando. Pero esa minoría es la que está violentando la Constitución, porque está en contra de lo que la Constitución dice. Todos tenemos derecho a pensar, a disentir, a tener nuestras propias ideas, a tener una ideología, a tener una propuesta de Estado, de sociedad, de individuo. Eso es
ideología política. ¿Y eso es lo que estamos perdiendo? Eso es lo que estamos perdiendo. ¿Según usted? Sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son los indicios? Porque le niegan al ciudadano disentir con el gobierno, que es la primera manifestación de un choque de ideología, lo que le está pasando al doctor Brizuela. Y que con que tenga derecho a pertenecer a una organización, y no dice la Constitución que tiene derecho a reunirse y asociarse pacíficamente y sin armas, y además también es uno de los derechos políticos formar partidos políticos, que por cierto ni partido político es la organización a la cual él pertenece, y por eso lo van a criticar, por eso lo van a desmejorar, por eso lo van a insultar, por eso lo van a amenazar. Quiere decir que si están diciendo que es porque pertenece a una organización, diga cuál es el problema ideológico o de método o de actuación de esa organización. Porque si tiene pensamientos incompatibles con la Constitución, está bien si los tuviera. O si tiene métodos violentos, o si tiene métodos terroristas. Ahí está regulado en la Constitución también. Pero si es simplemente un disentimiento, una forma de pensar distinta a la forma de actuación del presidente, claro que tiene derecho cualquier ciudadano. Lo que ocurre es que como este gobierno no tiene ideología, y esto no es peyorativo en el sentido de que las ideologías de los partidos que estuvieron en el gobierno anteriormente, que por cierto no fue la ideología lo que fracasó, sino que los gobernantes y los políticos del momento que hasta traicionaron su propia ideología. Pero tener ideología significa, por ejemplo, o no tenerla, significaría el caso de una vaca que no tenga idea de si está de acuerdo o no en el establo en que lo tienen. Así se mueven las masas. No sabe si el establo en que lo van acorralando está bien o mal. Pero el que tiene pensamiento sabe si ese establo en que lo están metiendo es para matarlo posteriormente o no. Y como somos personas pensantes, sí tenemos idea, aunque no la podamos tipificar, porque la mayoría de las personas no logra tipificar su idea política, pero sí tiene idea de qué tipo de sociedad, qué tipo de Estado, qué tipo de conjunto de derechos queremos vivir. A eso no se le puede negar, porque sería contradecir el pluralismo político y democrático que establece la Constitución. Pues bien, vamos a seguir analizando estas situaciones que se están dando. Luego que volvamos, vamos a ver el tuit del fiscal general de la República, que ha llevado a cabo una captura que vale la pena mencionarla. Permítanos, ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, seguimos comentando, amigos televidentes, lo que es la oposición política y también lo que son algunos personajes que se dan la tarea de estar en las redes sociales. Pero veamos con un protagonismo bastante exacerbado. Pero bien, ese es harina de otro costal. Veamos lo que hizo el fiscal general de la República en las últimas horas. Veamos el tuit. Mire, ahí está. Este día ordené se proceder a la captura de Aarón Elías Martínez Santos por los delitos de apología del delito de incitación pública de actos de terrorismo. No podemos permitir que este tipo de personas amenacen la tranquilidad de nuestra gente. Ya está capturado. Se trata de esta persona, amigos televidentes, ahí la tiene usted en pantalla, el fiscal general Melara ordenó la captura de este señor que según ustedes se recordarán, a ver si lo tenemos también nosotros, cuando salió en las redes sociales armado. Es el recuadro de abajo, mira, el derecho. El recuadro, sí, a la orden de mi comandante. Él mostraba armas de guerra, como lo ha mostrado un ex político o político, le podríamos llamar, también lo ha mostrado eso de armas a la orden. No sé, la gente que se muestra en oposición es atacada y la gente, esta gente, no sé, de verdad, por eso los invito a ustedes para que nos puedan comentar de esta situación. Mira, quiero hacer un comentario, se me ocurre. Y me recuerdo a Monseñor Romero. La justicia en este país es una serpiente que se arrastra por los suelos y pica solo a los descalzos. Al más descalzo fueron a traer, al más humilde, al más sencillo. ¡Qué bárbaro, fiscal! ¡Qué bárbaro, fiscal! No, y con eso se quiere reivindicar ante la sociedad. Mal hecho. Mal hecho. ¿Qué tenía que haber hecho? No, es que no se vale. ¿Cuántos casos tiene el fiscal allí engavetados? ¿Ah?
Bueno, mira, se ha hecho algo por lo del Puerto de la Libertad que le pasó a él directamente, ni siquiera eso sí, porque no lo dejaba pasar. Pues sí. Le faltaron el respeto a la autoridad, no a Raúl Melara, porque él es otra cosa, pero él es el señor fiscal de la República. Los casos que tiene ahí de las negociaciones con las maras, la desobediencia a la sala de lo constitucional, y van a agarrar al pobre. Si a mí me pareció que ese señor era así algo falto en la cabeza, por decir algo. Ya es que yo vi el video. ¿Viste el video? Sí. ¿Verdad que mira, para que alguien salga hablando así, con armas, pues hay que estar así, ¿verdad? Puta, que le falta un par de tejas a uno en el tejado, ¿verdad? Entonces, pero no, como es el más humilde, el más sencillo, el más fácil de amarrar, el más fácil de ir a creer, y no va a decir nada, y no va a hacer nada, y además lo exhibo, y yo fiscal me reivindico. No es así, fiscal, aquí nos estamos dando cuenta de todo, y aquí tenemos valor de decirlo, que es lo más importante. Jurídicamente esta situación, el doctor Ulises del Dios Guzmán. Jurídicamente, realmente, el delito de la apología es una justificación, legitimación e incitación al cometimiento de delito, de otro delito. Eso se constituye realmente en una amenaza pública, porque está incitando, no sabemos a quién, con qué éxito podría tener el cometimiento del delito, y una cosa es la apología y otra es la provocación a cometer el delito o la incitación a cometerlo personalmente, porque aquí se da una mezcla de ambas cosas, porque como dice a las órdenes, presidente, como con lenguaje pero no es el único, ¿no? Supuestamente militar, ahí vamos, exhibiendo armas. Bueno, lo que ocurre es que, como tú lo acabas de decir, eso lo hace otro y lo hacen otros. Si lo va a hacer justamente contra él, por el problema que está incitando a la violencia y al cometimiento de delito, y en ese punto sí, estoy de acuerdo que se convierte en un peligro para la tranquilidad y hasta para la seguridad, pues entonces vea a quienes se encuentran en esta situación, pues. Y lo otro que quiero señalar es el hecho de que el señor fiscal general debe de actuar en contra de aquellos que gratuitamente o no sabemos si pagado, ¿verdad?, se ponen al servicio del gobierno o del presidente, insinuando que lo van a hacer ya violentamente. Porque ese tipo de gente, y peor si está un poco chollados de la cabeza, pues podrían eventualmente pasar a los hechos. Así como salen diciendo los órdenes del presidente, de repente le va a ver a los órdenes del presidente, aquí le mete a este opositor, a este que está en contra suya, a este que lo critica. O sea, aquí no podemos deportar realmente en una persecución ya no solamente de palabras, como se hacen en los tweets y en el Facebook. Aquí ya podría degenerarse algo todavía peor, una persecución ya, una casa criminal. Y eso lo debe de tener el fiscal general en este momento, y no permitir que le falten el respeto, como lo acaba de decir Rona. El señor Raúl Melara es una persona, es un abogado, pero el problema no es que le falte el respeto a la persona, al abogado. Él en este momento es quien inviste, quien recibe la investidura de fiscal general de la República, el titular de las investigaciones y la promoción de la acción, el que tiene el poder de ordenar capturas administrativas. ¿Cómo va a ser que un soldado se le va a insubordinar al fiscal general? El fiscal general debió haber ordenado la captura de ese sujeto, y si no lo ha hecho por prudencia, espero que ya le haya abierto el expediente y que esté investigando. ¿Qué manda más, la prudencia o la legalidad? No, es que el señor fiscal en ese momento estaba cometiendo el delito en flagrancia, y por tanto el soldado, porque en ese momento el fiscal estaba en una diligencia de investigación de probable delito. No era cualquiera. Es más, cualquier fiscal que lo hubiera hecho, cualquier fiscal, el efecto hubiera sido el mismo. La ofensa es todavía mayor cuando se la hace el fiscal general. Me está diciendo que las instituciones, que los funcionarios, que son los que defienden la última, en este momento, la última
la última defensa que tenemos nosotros, la institucionalidad de la República, con los intentos del autoritarismo, de implantar el autoritarismo, ¿cómo no se va a hacer respetar? Debe de hacerse respetar. Pero va a llegar el momento en que se va a tener que decidir si nos vamos a someter a una dictadura o si la democracia y la república se va a imponer y va a someter los intentos de la dictadura. Y hay que comenzar por donde se comienza, tanto arriba como abajo, con aquellos que siguen las órdenes superiores. ¿De quién va a ser el orden superior? Si en una diligencia judicial, en una diligencia administrativa de investigación, la autoridad superior la tiene el fiscal general de la República. Bien, vamos a volver, amigos televidentes, porque también hay que mencionar que hay 2 funcionarios de gobierno citados por el fiscal general que no han acudido a los citatorios. Ya venimos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Ahora el fiscal general de la República, señores, se ha dado la tarea de estar llamando funcionarios de gobierno, ministros, pero no llegan. Doctor, ¿cómo es eso? ¿Tienen fuero o qué? ¿O cómo es eso, Ron? No, sí tienen fuero, pero el fuero sirve para que no los puedas enjuiciar directamente, sino que vayas a la asamblea a pedir el antejuicio cuando desobedecen. Por ejemplo, el señor ministro de la Defensa desobedeció. Alguien a lo mejor le ordenó que no fuera, ¿verdad? 1. Y 2, desobedeció de cualquier manera, ya sea porque él lo quiso o porque se lo dijeron. La segunda vez, el segundo llamado puede ser con apremio. Pero el ministro de la Defensa es el hombre de la... Sí, pero es un ciudadano que tiene que cumplir la ley, sobre todo él que ha jurado cumplirla y que está bajo un salario que lo pagamos nosotros los ciudadanos, ¿verdad? Entonces él debe de cumplir la ley, además debe ser ejemplo, es el ministro de la Defensa, ¿me entiendes? Entonces la segunda vez lo pueden mandar a llamar con apremio, eso significa que la Policía Nacional debería irlo a traer y llevarlo. Si él no va, pues entonces hay que ir al antejuicio, ahí es donde le sirve el fuero, hay que pedir el antejuicio en la Asamblea Legislativa y la Asamblea califica para destituirlo o no, ¿verdad? Doctor, es así la cuestión, porque nunca hemos visto estos casos. No, realmente es que nunca hemos tenido también un tipo de presidente como el que tenemos, ¿verdad? Sí. Era inconcebible. Bueno, para algunos sí era concebible. Pero quiero aclarar una cosa. El ministro y el director de la policía realmente no juraron cumplir la Constitución, al menos lo que yo vi en televisión. El día en que tomó posesión el señor presidente de la República, juramentado por el presidente de la Asamblea Legislativa, él sí le tomaron el juramento constitucional, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ser fiel a la República y cumplir y hacer cumplir la Constitución. El presidente, que no lo hace. Pero él a su vez les tomó un juramento a los ministros y al director de la policía, en donde los humilló a la policía y a la Fuerza Armada, porque los hizo que le juraran lealtad a él. Sinceramente les digo, y no es por criticar al presidente, pero es una humillación que no entiendo cómo la policía y la Fuerza Armada permitieron que eso ocurriera. Los humilló ante el mundo. Les dijo, ustedes me van a obedecer a mí, no a la Constitución, no van a cumplir la Constitución, las leyes, sino que mi palabra. Eso es lo que les dijo realmente. Entonces los ministros están haciendo lo que juraron en ese momento, sí, cumpliendo la palabra del presidente. Correcto. Pero ese juramento es un requisito para la toma de posesión del cargo. Significa que si no juramentaron constitucionalmente, no están ejerciendo el cargo legalmente. O sea, están ejerciendo ilegalmente el cargo. Ahora, el fiscal general de la República tiene el poder de citarlos, porque es una investigación de probable cometimiento de delitos. Si no llegan a la primera, lo debe de citar para la segunda con prevención de apremio. ¿Qué significa? Que si no llega a la segunda vez, puede mandarlo a traer a la fuerza. Y el señor fiscal va a tener que decidirse si se hace o no el cumplimiento de la Constitución, como el mismo fiscal general lo ha juramentado, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y si me dicen, es que es el ministro, ¿cuál de ellos es el de seguridad o el de la Fuerza Armada? No importa,
los puede mandar a traer. Y si no le obedecen aquellos a quien el fiscal le dé la orden, entonces a los que desobedezcan, así como también a estos, les puede promover el antejuicio ante la Asamblea Legislativa y a todos ellos solicitarle a la Asamblea Legislativa el desafuero para procesarlos penalmente. Eso es lo que señala la Constitución y las leyes. No sé por qué hay que darle vueltas al asunto. ¿Acaso no se trata de eso? Bueno, hasta yo lo sabía, no soy abogado, imagínate. Ya estás como abogado. Gracias enormes, de verdad. Gracias. En nombre de nuestra teleaudiencia, en nombre de nuestro canal Hágate la Señal Positiva, gracias por estar siempre con nosotros, dándonos el apoyo y aclarando ideas, conceptos y sobre todo la orientación de vida. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Buenas noches a la teleaudiencia. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante toda esta semana. Esperamos contar con usted la próxima, si así Dios nos lo permite. Que tenga un sano fin de semana. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente. Como funcionarios públicos, quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.